Bendiciones a todos. Estamos contentos este sábado poder estar a través de esta plataforma y poder traer la palabra del Señor. Una palabra que nos va a edificar, una palabra que nos va a consolar, una palabra que nos trae un consejo para nuestra vida y nuestros hogares. Quiero recordarte, lunes, jueves y sábado, 8 de la noche, estamos a través de estas plataformas. Búscanos como Mies Ebenezer Flardel. Ahí estamos en Facebook, en YouTube y en Spotify. También puedes escuchar las enseñanzas. Y los días viernes a las 8 estamos de forma 8 de la noche de forma presencial en la ciudad de Davie. Y los domingos 2 de la tarde es un tiempo maravilloso que tenemos para estar en la casa del Señor. Yo quiero hablar acerca de las diferentes clases de padres. Hemos estado estudiando algunos padres. Quiero recordarles a Adán y Eva y estudiamos, estoy tratando de sacar algunas cosas positivas de estos padres que no fueron perfectos y también aquellas cosas que de alguna manera eran negativas y que nos sirven a nosotros para no cometer esos errores. También estudiamos acerca de Saúl, su bipolaridad, bueno, de Adán y Eva, cómo les enseñó a Abel acerca de presentar ofrendas al Señor, Eva, tener hijos dentro del huerto. ¿Qué más podemos recordar? De Isaac y Rebeca, cómo estos fueron padres que de alguna manera vemos que había una preferencia para sus hijos, pero que también Isaac era un hombre visionario, un hombre que le gustaba sembrar, un hombre que fue bendecido por Dios y que de alguna manera eso se lo trasladó a sus hijos. También de Jacob y Raquel podemos estudiar acerca de Benjamín, cómo le cambia el nombre Jacob y después de Benoni le llama Benjamín, que significa amado, pero también de Jacob y Lea acerca de Dina, que quizás la falta de supervisión en cuanto a Dina y salió a un lugar equivocado y las consecuencias que tuvo Dina. Bien, yo quiero seguir hablando acerca de este matrimonio, porque aquí hay un matrimonio precioso y lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 49, verso 1. Mire lo que dice. Entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo, reuníos para que os haga saber lo que os ha de acontecer en los días venideros. Entonces vemos a un padre, el tema, tenemos que saber el oficio de cómo ser padres y estamos estudiando las diferentes clases de padres. Aquí vemos un padre llamado Jacob. En primer lugar me llama la atención porque los reúne. ¿Para qué? ¿Para qué los reúne? Para darles a conocer los días venideros. Entonces era muy normal en Israel que los padres antes de morir reunían a sus hijos y les hablaban acerca y les profetizaban y les daban palabras para que ellos nunca olvidaran esas últimas palabras. Era algo muy valioso en Israel cuando los padres sabían que iban a partir de esa tierra y reunían a sus hijos porque esas palabras iban a impactar la vida de ellos y como eran las últimas palabras, esas palabras no las iban a olvidar fácilmente. Llegó el tiempo de Jacob de partir y los reúne y dice, les quiero hacer saber, y yo puse aquí entre paréntesis, los quiero bendecir, qué bonito, y quiero darles a conocer o acontecer lo que va a suceder en los días finales. Bueno, Jacob al bendecir a sus hijos los impactó en su imagen, les habló de su futuro. Es muy importante, nosotros como padres, que nosotros podamos impactar la imagen del futuro que nuestros hijos van a tener. Y usted me va a entender o me voy a explicar mejor, porque cuando Él los llama en el capítulo 49 de Génesis y Él los reúne para bendecirlos, los reúne para decirles y declararles acerca de lo que vendría en el tiempo venidero para ellos. Mire qué interesante, los reúne para profetizarles lo que iba a pasar en el futuro de ellos, los reúne para bendecirlos. Ahora, mire, impactó sus vidas, no cabe duda.
impactó la vida de ellos, de sus hijos. Qué importante que nosotros, repito, podamos bendecir a nuestros hijos. Era muy normal en Israel que los padres bendecían la vida de sus hijos y esa bendición que tenían esos hijos nunca la olvidaban. Y ellos sabían que si ellos recibían esa bendición iba a impactar la vida de ellos. Y qué interesante que la oración que hace para ellos lo relaciona con algunos animales. Me llamó la atención esto, por eso lo puse ahí, porque cuando los llama y los reúne para bendecirlos, les comienza a profetizar y, repito, lo relaciona con algunos animales, algunos de ellos. Es decir, la bendición transforma la apariencia que hoy tienen a la imagen correcta al propósito de Dios. Interesante este principio. La bendición transforma la apariencia que hoy tienen a la imagen correcta al propósito de Dios. Bueno, aquí hay un error, pero mire, que es muy importante esto. Quizás lo que estamos viendo hoy de nuestros hijos no es lo que tú quieres ver, pero la bendición los va a transformar a la correcta imagen del propósito de Dios. Cuando yo bendigo, cuando yo transfiero, cuando yo entiendo lo que es la bendición para ellos y yo visualizo el futuro y yo a través de la bendición vamos a tener la imagen correcta del propósito que Dios tiene para nuestros hijos. Ahora, se lo explico de esta mejor manera. Porque cuando los bendice, por ejemplo, a Judá, le dice, cachorro de león es Judá. Mire qué interesante. Entonces vas a ser un cachorro, vas a ser muy pequeño, pero la imagen que yo quiero proyectar de tu vida es que vas a crecer. Ahorita estás pequeño, pero vas a evolucionar. Y Judá significa alabanza, entonces apliquémoslo. Ahorita estás comenzando a desarrollarte en el servicio al Señor. Quizás te gusta cantar, quizás quieres ser un músico. Visualiza el correcto propósito que Dios tiene para ellos a través de la bendición. ¿Te gustaría que tus hijos sirvieran a Dios en alabanza, en adoración, que dirigieran, que hicieran un tiempo glorioso para rendir sus vidas al Señor con alabanza, con instrumentos, a la manera de David? Aquí hay una aplicación maravillosa. Tenemos que visualizar en ellos el futuro, el propósito. Hay un propósito de Dios para nuestros hijos, que sean músicos, que sean adoradores, que le sirvan al Señor con talentos, con diferentes gracias que el Señor da, porque al final Dios reparte a cada uno y el que Él llama, Él va a capacitar. Entonces le está diciendo, eres un cachorro ahora, pero vas a crecer, te vas a desarrollar. Con tu talento vas a rendir al Señor tu alabanza, le vas a dar adoración al Señor, vas a poder conducir un pueblo. Qué maravilloso esto. Mire, de Neftalí dice, Neftalí es una sierva. Le está diciendo Neftalí, venada en libertad. Neftalí, vas a ser alguien libre. Neftalí, vas a ser alguien que vas a gozar de la libertad de Dios, vas a experimentar la libertad de Dios. Mire cómo la imagen correcta del propósito de Dios, cuando lo bendecía Jacob, él impactaba sus vidas y lo relaciona con algunos animales, diciendo, hoy no lo veo, pero lo voy a ver. Voy a ver en Judá un león que te va a alabar, que te va a exaltar, un músico que te va a bendecir tu nombre. Voy a ver en Neftalí un hombre en libertad. Mire qué maravilloso. No serán hijos atados, no serán hijos esclavos. Es importante porque Israel estuvo más de 400 años con una generación de esclavos, de hijos esclavos. Nacían una generación tras otra siendo esclavos. Pero aquí hay una palabra donde ahora nuestros hijos ya no serán esclavos. ¿Esclavos de qué? Del temor. Esclavos de los deseos del mundo. Van a ser hijos libres, van a ser hijos que van a poder caminar en libertad, van a ser hijos que van a experimentar la libertad de Dios en sus vidas. Y así lo relaciona a Jacob. Qué importante que nosotros podamos trasladar la imagen correcta del propósito de Dios. De José, rama fecunda junto a un manantial, y lo relaciona con un caballo. Mire,
El caballo, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que no retrocede. El caballo es un animal que sus huellas nos enseñan de que es un animal fuerte, que puede avanzar, no retrocede frente al temor, y lo relaciona como una rama que va a desarrollar, que va a crecer, que va a dar fruto, que está junto al manantial, una rama que va a desarrollar, que no se va a quedar estéril, sino que va a producir fruto. Qué maravilloso que nuestros hijos puedan fructificar, puedan desarrollarse, puedan alcanzar cosas en Dios de forma espiritual, pero también de forma material, que estudien, que se desarrollen, que alcancen sus metas. Qué precioso esto, que nuestros hijos podamos nosotros trasladarle por medio de una bendición, podamos transferirle esa imagen del propósito de Dios. De Isaacar dice, es un asno fuerte. No habrá debilidad en ti. Vas a ser fuerte. Van a venir desafíos, sí, pero lo vas a superar. Van a venir adversidades, como en la vida, que nos enfrentamos todos en adversidades, pero las vas a superar. Yo te veo así, como un asno. Mire, el asno, qué importante, porque es fuerte, puede llevar cargas. Si lo vemos en este ángulo, Isaacar, vas a ser un hombre fuerte. Tus generaciones, no va a haber debilidad en sus generaciones, sino que con esa fuerza que viene de Dios vas a enfrentarte a desafíos, y cuando lo superes vas a decir, grandes cosas ha hecho el Señor. Qué importante es esto, esa transferencia de bendición hacia nuestros hijos cuando nosotros los bendecimos. Yo quiero hablar esta noche acerca de otro padre llamado José. Bueno, de José podemos estudiar algunos aspectos que me llaman mucho la atención. En Génesis capítulo 46, verso 20. Usted conoce esta historia. De alguna manera, pues fue menospreciado por sus hermanos. Era el hijo preferido de su papá. Pero mire, y a José en la tierra de Egipto le nacieron Manasés y Efraín, los cuales le dio a luz a Senat. Aquí aparece el nombre de la esposa de José, hija de Potifera, sacerdote de On. Entonces, hay algo que resaltar aquí de este matrimonio. En primer lugar, tienen estos dos hijos, y Manasés, y le ponen el nombre de Manasés y Efraín. Bueno, Manasés, el que hace olvidar. Efraín, fructífero. Si hay algo que hay que resaltar de estos padres, es que Manasés significa el que hace olvidar. Nosotros como padres necesitamos olvidar aquellas cosas que nos dañaron, aquellas cosas que de pronto no deben de estar en nuestra mente. Quizás el hogar que tú tuviste en el pasado, hay gente que quiere transferir las mismas actitudes, quiere formar su hogar de acuerdo a cómo lo formaron a él. Está bien si fue una formación positiva, como hemos recibido de nuestros padres, también cosas muy buenas, valiosas, responsabilidades, el temor a Dios que hemos podido recibir. Pero quizás el hogar que tuviste no fue el adecuado, fue un hogar disfuncional, no fue un hogar íntegro. Y de pronto hay padres que no renuncian a su pasado y quieren transferir como un efecto dominó, y quieren como una copia, quieren realizar o hacer o tener el mismo hogar que tuvieron antes. Si lo disciplinaron mal, quieren disciplinar de una forma inadecuada a sus hijos. Porque algunas veces nos disciplinaron de una forma equivocada, porque también ellos desconocían cuál era la mejor manera, cómo disciplinarnos, cómo instruirnos. Todos pasamos por eso, pero de pronto este efecto repetitivo nosotros no podemos seguirlo. Si nos disciplinaron de una forma desmedida, un castigo que no era el adecuado, aprendamos lo que dice la palabra del Señor. Olvidemos este pasado. Manasés es hacer olvidar lo que ya pasó, y nosotros vamos a depositarnos en las manos de Dios, y vamos nosotros a dejarnos instruir por la palabra del Señor. ¿Cómo podemos enseñar? ¿Cómo podemos instruir? ¿Cómo podemos disciplinarlo? Porque la Biblia nos dice cómo disciplinar a nuestros hijos. Nos habla acerca de que primero hay que enseñar, de que primero hay que instruir.
hay que disciplinar, el castigo, quizás la última etapa de ese proceso. Hay que olvidar ese pasado que tuvimos una mala formación, lo negativo, y traslademos esta nueva experiencia que estamos teniendo en el Señor, este nuevo conocimiento que estamos adquiriendo a través de su bendita palabra, para que nosotros podamos tener un hogar distinto del que tuvimos antes. Pero también le puso Efraín, y Efraín significa fructífero. Entonces es una relación muy interesante porque es una aplicación. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que ellos pueden fructificar, que den frutos, que desarrollen su vida, que no sean estériles. Mire, lastimosamente conozco hogares donde hijos son estériles, no tienen aspiraciones en la vida, no tienen meta, no tienen deseos, no tienen una visión de vida. Y no me refiero solamente a lo material, sino a lo espiritual también. Ellos tienen que tener esa visión de vida, de ese anhelo y ese deseo de fructificar en Dios, de crecer, de desarrollarse. El fructificar me habla a mí de que ya no habrá esterilidad, sino que serán árboles de justicia, lo que dice la palabra del Señor. Darán su fruto a su tiempo, se van a multiplicar, van a crecer, van a reverdecer, van a dar el fruto que el Señor espera. Ah, qué maravilloso. Y aquí hay una enseñanza de José y Asenat al ponerle el nombre a sus hijos, porque en Israel los nombres identificaban la identidad. Ellos no se apresuraban a poner cualquier nombre a sus hijos. Ellos le ponían los nombres de acuerdo al oficio que ellos se iban a dedicar o la identidad que ellos querían tener o ver en ellos. Cuando decían Manasés, el que hace olvidar. Me olvidé ya de mi pasado, me olvidé de aquello negativo que adquirí en mi hogar anterior y ahora quiero transferir y quiero formar un hogar con una actitud distinta, quiero cambiar la historia. Tenemos que ministrar a nuestra familia e hijos con la sabiduría de Dios, enseñarles, aconsejarles, instruirles y apoyarles. Ahora, usted se va a dar cuenta del por qué digo esto. Porque en Génesis 45, 8 dice: ahora pues, no fuiste vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Y Él me ha puesto por padre de Faraón, y señor de toda su casa, y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Entonces ahora, mire qué interesante este verso. José, dice la Escritura, que era un padre de Faraón. Bueno, Faraón ya tenía sus años, pero era un padre. ¿Por qué? Porque tenía el conocimiento. No tenía los años, pero tenía un conocimiento, tenía una sabiduría dada por Dios, tenía una revelación dada por Dios y que le permitía ser un padre. Le permitía a José ser un consejero. Un consejero. Cuando vino el tiempo de la crisis en Egipto, ¿cuál fue el consejo? Bueno, el consejo fue, vamos a guardar en estos años. Vamos a guardar estos años el grano para que cuando venga el tiempo de esas vacas flacas, Egipto pueda tener grano, Egipto pueda tener alimento. Mire, le enseñó algunos aspectos de economía, le enseñó algunos aspectos de ahorro, de administración. Déjeme llevarlo por este punto, porque es muy importante que nosotros seamos un consejero para nuestros hijos. Algunas veces, por la falta de consejo, nuestros hijos se meten a responsabilidades equivocadas, porque no hay un consejo adecuado de cómo manejar la economía, cómo ser buenos administradores. Y es muy importante que les enseñemos a hacer un presupuesto. Es muy importante que les enseñemos la actitud de ahorro, porque van a realizar su vida, se casan y de pronto ya vienen con algunas situaciones, van cuesta arriba, ya llevan una carga en cuanto a sus problemas económicos, pero todo partió quizás por una falta de consejo y que nosotros debemos de comprender que somos esos consejeros. Quizás, claro, nos equivocamos en el manejo de las finanzas, nos equivocamos nosotros en el manejo de la administración de los recursos, porque el Señor nos llama a que seamos buenos mayordomos, que seamos buenos administradores.
que administremos lo que Él nos ha dado, porque todo lo que tenemos viene de Él. Entonces el Señor nos dice, tienes que ser un buen mayordomo, tienes que saber que yo soy el dueño de todo y que tú eres un administrador y que yo te capacito para que administres lo que yo he entregado en tus manos. Mire, estos principios de economía significa que nosotros aprendamos estos conceptos de ahorro, de un buen administrador, porque son consejos valiosos. Este es el consejo que le dio José a Faraón de ahorro. Mira, es el momento de ahorrar. Si nuestros hijos ya están trabajando, comienzan a tener trabajos, ingresos, muy importante que les enseñemos que ahorren, que es una buena actitud, para ellos, para que ellos puedan tener de alguna manera en el tiempo que necesiten esos ahorros, ahí van a estar para poder sobrevivir ante alguna situación difícil. Le aconsejaba a José acerca de economía. Enseñémosle a nuestros hijos cómo manejar los recursos. ¿Cuál fue el problema del pródigo? La palabra pródigo es que él pidió la herencia de forma anticipada y derrochó. La palabra pródigo es aquel que tiene esa actitud de derrochar, es aquel que tiene esa actitud de no administrar bien las cosas. Y usted conoce la historia, cómo le fue al pródigo. Se fue de su casa y administró mal esos recursos. Se quedó sin nada. Al final tuvo que volver y Dios le dio una oportunidad de nuevo. Pero hoy es el tiempo que nosotros podamos enseñarles estos principios a nuestros hijos. Tienen una tarjeta de crédito, que la sepan manejar, que puedan saber ellos para qué se utiliza, que tengan esa solvencia económica y que todos queremos que la tengan para que ellos sean hijos prósperos y bendecidos. Bueno, déjeme darle un poquito hablarle un poquito acerca de David. De David hay que hablar mucho, porque David, de este padre, David fue llamado el dulce cantor de Israel. Ahí están las bases bíblicas, 2 Samuel 23:1, era también un rey, 2 Samuel 2:4, 5 y 6, era un profeta, Hechos 2:29-30, un guerrero valiente, 1 Samuel 17:26. El tiempo es muy corto para leer todas estas citas, pero David tenía mucho que darle a sus hijos. Le cantaba, hacía instrumentos, era un adorador. David era un rey, le podía compartir a sus hijos toda esa experiencia que pasó desde muy niño, cómo llegó a ser rey, el proceso, cómo fue un profeta, cómo llegó a ser un guerrero valiente. Mire, las experiencias que nosotros adquirimos, es muy importante que nosotros les traslademos a nuestros hijos, que si llegamos a una posición, por la gracia de Dios, no ha sido de la noche a la mañana, lleva un proceso. Enseñémosle a nuestros hijos que hay que respetar los procesos. Enseñémosle a nuestros hijos que para poder llegar a la cúspide van a necesitar esfuerzo, van a necesitar respetar los procesos. Los principios pueden ser pequeños, pero hay una promesa de Dios que van a ser grandes. Los principios quizás pueden ser sencillos, pero Dios los va a facultar para que ellos alcancen cosas aún mayores que nosotros no hemos podido alcanzar. El proceso de la vida de David me invita a mí a hablar por lo que él pasó, pero quizás aquí hay un resumen muy concreto acerca de David, porque la Biblia habla también acerca, y dice en Primera de Crónicas 29:3, dice que David, el Señor amaba a David y su casa. Y vemos también cómo instruyó y guió a Salomón para conducir sabiamente el reino. Entonces le transfirió a Salomón ese deseo, ese anhelo para servir a Dios, y al punto que Salomón lo que pidió fue sabiduría, porque él quería conducir sabiamente el reino. ¿De dónde lo adquirió? No cabe duda que lo adquirió de David. Cómo lo bendijo para habilitarlo como rey aquí a Salomón. Entonces le trasladó una estafeta. Qué importante que nosotros traslademos la estafeta a nuestros hijos, y que en vida es el tiempo donde nosotros podamos irles trasladando esta transferencia, esta estafeta. ¿Cómo? A través de las experiencias,
a través de esos tiempos de diálogo, de conversación, de comunicación. Quizás los hijos ven el final y no se dan cuenta cómo fue el principio. Yo creo que es sano que podamos trasladarle algunos cómo fue nuestra vida, para que ellos también valoren lo que tienen y de alguna manera para que ellos no cometan los errores que nosotros cometimos y que también ellos puedan conocer que la vida es un proceso, pero que en cada etapa de nuestra vida el Señor ha prometido estar con nosotros. ¿Cómo comenzó David? ¿Cómo terminó? Creo que son experiencias que David le podía trasladar a sus hijos. Ahí hay algo positivo. A Salomón se lo trasladó. Hay un pasaje que viene a mi mente cuando Salomón peca delante de Dios. Usted conoce la historia. No le agradó al Señor lo que hizo, pero el Señor le dijo, por amor a tu padre David, por amor a tu padre David, no te voy a disciplinar en este tiempo. No te voy a quitar el reino. Mire qué valioso, porque tuvo un padre que amaba a Dios. Tuvo un padre que le dio su corazón al Señor. Y ese amor que el Señor vio en David, un hombre conforme a su corazón, fue como una llave, le sirvió como una garantía para que a pesar de lo que hizo Salomón, mire, le perdonó esas consecuencias a Salomón por el amor que tenía de David. Qué importante que nosotros amemos al Señor y que nosotros lo amemos con todo nuestro corazón, porque eso es una garantía para nuestros hijos y nuestras generaciones. ¿Acaso no hay historias donde ese padre le hizo un favor a alguien y de pronto ese hijo crece y de pronto tiene una necesidad y alguien le dice, mira, yo conocí a tu padre fue tan bueno, fue un ejemplo, me hizo a mí favores también y yo le debo algo a tu papá, por lo tanto yo te voy a ayudar en este momento? Hay historias como esas. Esas historias son reales, donde lo vemos en la Escritura. Un hombre llamado David, que supo trasladarle ese amor también y ese deseo por servir al Señor y darle lo mejor al templo. Ningún templo como el que construyó Salomón en su tiempo. Y hasta el tiempo de hoy, ninguna construcción y edificación se compara lo valioso que era ese templo. ¿Quién le enseñó? David, darle lo mejor. Porque David dice que su propio tesoro le dio al Señor para la construcción, para la edificación de ese templo. Quien lo iba a edificar sería Salomón. Qué virtud es la que tenía David. Pero también hay algo negativo. Según Samuel 13:21 dice, cuando el rey David se enteró de todas estas cosas, se enojó mucho. Entonces en este verso lo que veo es que no disciplinó a Amnón por pecar contra Tamar. Entonces aquí hay un caso de su media hermana Amnón. Se aprovecha de ella, abusa de Tamar, él aparenta que está enfermo y usted conoce la historia, pero aquí lo que hay que resaltar es que no disciplinó a Amnón. Es muy importante la disciplina de nuestros hijos. Claro, hay que saberla hacer, pero es muy importante llamarle la atención, así como también resaltar las cosas buenas que hacen. Ambas cosas. Pero no podemos dejar de poner límites, de poner parámetros, porque los límites los ponemos los padres. Lo dice el libro de Proverbios. Tenemos que aprender a poner límites. No siempre va a ser un sí, algunas veces va a ser un no. Pero, ¿por qué? Porque nosotros que hemos transitado y hemos caminado, hemos vivido más. De alguna manera Dios nos da más conocimiento por los años que tenemos. También ellos deben de comprender que un no muchas veces es para evitar cosas posteriores y no queremos que ellos pasen por situaciones difíciles. ¿Cuál fue el problema de David? No disciplinó a Amnón por lo que hizo con su media hermana Tamar. Se aprovechó de ella y no le llamó la atención, no lo corrigió. Y muchas veces cuando no corregimos a tiempo, a futuro se manifiesta la falta de corrección en un hijo. Pidámosle al Señor sabiduría, cómo corregir, también resaltar lo bueno que ellos hacen, pero también la disciplina correcta según la palabra de Dios. Permíteme orar esta noche. Yo he enseñado la palabra del Señor y que esta media hora haya sido un tiempo valioso para nosotros de cómo nosotros podemos desarrollar este oficio de ser
padres. Esta bendición que el Señor nos ha dado de ser padres, padres, mejores padres, porque nuestro Padre es bueno y de Él podemos aprender. Oremos al Señor en esta noche. Gracias, mi Señor. Esta noche, una vez más, a través de tu palabra, nos vemos como un espejo, mi Señor. Y de ahí podemos aprender de estas experiencias de estos hombres que tuvieron aciertos, pero que también tuvieron errores. Y aún de ellos, nosotros podemos aprender, mi Señor. Te doy gracias, mi Señor, por tu amor, por tu bendición. Ayúdanos. Auxílienos a ser mejores padres, mi Señor. Te lo ruego, mi Señor. No sabemos cómo hacerlo, pero tú nos vas a enseñar a través de tu palabra, mi Señor. Tú nos vas a dar, mi Señor, el conocimiento, la revelación. Oramos por nuestros hijos, los bendecimos, mi Señor. Sé que tienes un futuro maravilloso para ellos, mi Señor. Y sé que has hecho un pacto con nosotros, mi Señor. Y ese pacto los alcanza a ellos. Gracias, mi Señor. Gracias. Toma control de cada situación, enfermedades, mi Señor, problemas económicos, mi Dios eterno. Ayúdanos, mi Señor, a ser sabios y entendidos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué maravilloso. Cada vez me enamoro de su bendita palabra. Yo espero que usted también. Así que le recuerdo que esté con nosotros en esta plataforma, lunes, jueves y sábados a las 8 de la noche. Esperamos que estés con nosotros en YouTube, en Facebook, en Spotify. Estas plataformas son valiosas y que nos sirven mucho para poder llegar a muchas vidas. Y los viernes a las 8 esperamos que nos visites en la ciudad de Davie, aquí en el estado de la Florida, y los domingos a las 2 de la tarde esperamos verte con toda tu familia. Que el Señor les bendiga. Buenas noches. Hasta pronto.